Iglesia de Cristo. Gracias por estar ahí. Gracias por tomarse tiempo para dedicarle las primeras horas del día a reunirnos como tu iglesia, como la Iglesia de Cristo. Muchas gracias por estar ahí, hermanitos. Nos toca el capítulo 3 de la primera carta a Timoteo. Vamos a leerla. Yo voy a usar la nueva versión internacional. Me gusta el lenguaje que utiliza aquí esta versión. Vamos a leerlo, unos versículos ahí, hasta el 7. Dice, se dice, y es verdad, eso es lo mismo que se dice palabra fiel, que si alguno desea ser obispo, a noble función aspira. Así que el obispo debe ser intachable, irreprensible en algunas versiones, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho ni pendenciero, o sea, pelearín, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe gobernar bien su casa y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Les comentaba anoche los hermanos allá en el centro, que la versión Reina Valera le hace como una especie de paréntesis. Dice, pues que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No debe ser un recién convertido, no sea que se vuelva presuntuoso y caiga en la misma condenación en la que cayó el diablo. Se requiere además que hable bien de él lo que no pertenecen a la iglesia, para que no caiga en descrédito y en la trampa del diablo. Bonito como suena esa nueva versión, esa versión internacional. Pablo, en el capítulo 20 del libro de Hechos, le dice en el versículo 27 a los obispos en Éfeso, la iglesia que él estuvo por 3 años, y a la que está enviando el colaborador Timoteo para que resuelva conflictos que han sentido hoy, Pablo le había de alguna manera anticipado en el versículo 27, porque no he rehuido de anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mira por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras así los discípulos. Imagínense, uno puede pensar que los lobos rapaces son los que vienen de afuera, pero llama mucho la atención que es dentro de la misma iglesia que surgen hombres que hablen cosas perversas y que puedan arrastrar a los discípulos. Es una verdadera crisis de liderazgo que tiene la iglesia de Éfeso, a la cual Pablo invita a Timoteo, su colaborador, a que resuelva. Oye, no es cualquier tarea, es una gran tarea. Soy muy egoísta, hermanito, si no hago mención de lo maravilloso que fue el evento que tuvimos en Mérida en estos días, donde fui invitado. Quiero dar las gracias a la iglesia, pero especialmente a Beto y a Mario, y a Elender y a Jonathan y a Joan, que me hicieron pasar unos 4 días maravillosos.
donde aprendí mucho. Aprendí mucho de ellos y de lo que se enseñó allá en ese evento, en la cual me vine muy bien edificado. Quiero dar gracias a la iglesia por esa invitación que me hicieron. Me gustó mucho cómo compartimos con estos jóvenes, Joan y Lender y Jonathan, pero también aprendí mucho de Beto, de su estudio. Me gustó mucho, Beto, lo que enseñaste cuando dijiste que nosotros necesitamos a Pablos, necesitamos a Timoteos y necesitamos a Bernabé. Entonces yo miraba, tú estabas enseñando ahí, yo miraba a los hermanos y no, pero es que aquí tenemos a 3 Timoteos, hablando de los jóvenes, y tengo a Bernabé, a Mario y a usted como Pablo. Eso me hizo llenar más de energía y de mucho vigor, sabiendo que contamos con líderes verdaderos dentro de la iglesia de Cristo de San Cristóbal. Me gustó mucho lo que me enseñó Mario, por supuesto. Que Mario me dijo algo que pusimos en práctica rapidito, que era que come primero el que va con bien. el que se sienta primero a comer, ese es el que lleva la mejor parte. Y lo hicimos en ese momento y eran los primeros que nos sentábamos a la hora de la comida, pero bueno, son cosas de Mario y me gusta mucho esa cuestión. Pero también me gustó mucho cómo trató a Islander en el viaje con su moto, cómo le iba atrás estudiándolo. Eso es maravilloso y como nosotros también estuvimos ahí acompañando a ellos, es una comunión de hermanos. Pero uno de los temas que impactó fue el hecho de que los hermanos allá que están enseñando decían que a veces como nosotros nos dedicamos mucho a la iglesia, descuidamos una muy importante parte que es a la familia. El ministro, a veces por dedicarse tanto a la iglesia, el siervo de Dios, el diácono, el anciano, el obispo, cualquier cosa, obvia algo que es importante, que es a su esposa, a sus hijos y a su entorno familiar. Entonces concluimos que debemos de ser mejores como esposos, como hermanos, como familia, para así que el trabajo sea más rendidor y que sea ejemplo para la iglesia. Cuando Pablo conoció a Timoteo, fue en el primer viaje. Y él, cuando conoció a Timoteo, se aceptó al Señor, se convirtió al cristianismo, pero el trabajo no fue fácil. ¿Por qué? Porque Pablo lo menciona en la segunda carta a Timoteo, que cuando conoció a Timoteo, conoció a su abuela Loida, que tenía una fe no fingida y que eso lo traspasó a su hija Eunices y que Eunices los transmitió a Timoteo. Y eso es lo importante, es la familia, lo más importante para el crecimiento espiritual de los futuros líderes de la iglesia. Y eso no lo obvia Pablo en un momento de crisis de liderazgo en la iglesia de Éfeso y de todas las iglesias del mundo. Es la familia la que forma verdaderos líderes. Donde ahí vamos a mostrarnos, o sea, Pablo Pablo no está diciendo a los futuros obispos, ancianos, pastores y diáconos de la iglesia de Cristo, no le está poniendo cosas que a veces no se puedan superar, por lo menos como un ejemplo, que nosotros nos envían a pasar el lago Maracaibo o subir a el Pico Bolívar sin ningún abrigo. Es en la casa donde aprendemos a ser verdaderos líderes. Por eso que Pablo dice ahí en el versículo, dice, debe gobernar bien su casa
y hacer que sus hijos le obedezcan con el debido respeto, porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia de Dios? Interesante, ¿verdad que sí? Y es fácil, porque estamos llamados a ser los mejores, a ser mejor como padre, a ser mejor como madre, a ser mejor como hermano, a ser mejor como esposo, a ser mejor como esposa, a ser lo mejor dentro de la familia, porque somos el pueblo de Dios. Tenemos que ser excelentes. Cuando en el capítulo 19 de Éxodo, Dios habla con Moisés para decirle, dile a mi pueblo que ustedes van a ser un pueblo de reyes y de sacerdotes. Quiere decir que nosotros debemos vivir como en la nobleza y también como una verdadera relación como sacerdote con Dios. Y eso es lo más maravilloso que podemos tener, vivir una verdadera vida santa y agradable a Dios. En el versículo 15 de ese capítulo 3, me gusta mucho, hermanito, porque dice, si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. Le dice Pablo a Timoteo, que quiere ir a visitarlo allá, en Éfeso. Pero si me retraso, debes saber cómo debe portarse en la casa de Dios. Eso es para todos, también nosotros debemos saber cómo debemos portarnos dentro de la casa de Dios, que es la familia de Dios. Nosotros somos una familia. ¿Cómo debemos tratarnos unos con otros? No haber jerarquías, no haber estatus, ser simplemente todos iguales. ¿Cómo debemos conducirnos en la casa de Dios? Que sepas cómo debe conducirte en la iglesia del Dios viviente. Cuando Jesús le preguntó a los discípulos, epa, ¿qué dice la gente? ¿Quién soy yo? Juan el Bautista, Jeremías, Elías. ¿Y usted quién soy yo? Entonces salió Pedro y dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, gracias a eso que tú acabas de decir, yo edificaré mi iglesia. No somos nosotros la iglesia del Dios viviente. Si me retraso, sepa cómo debe conducirte ustedes que son la columna y el fundamento de la verdad. Imagínense esto, hermanito. Nosotros somos la columna que soportamos la verdad de las cosas de Dios. Y no solamente eso, quizá Pablo está haciendo referencia como columna al templo de Jerusalén, pero ahí en Éfeso había una especie de palacio o cuestión así como donde se adoraba a la reina de la Diana de Éfeso. Y tenía columnas que tenían incrustado piedras preciosas y oro y toda esa cuestión. Entonces cuando de repente pegaba mucho el sol, brillaba. Y eso era una maravilla verlo. Entonces, Pablo tiene, ustedes son columnas de la iglesia, ustedes son las columnas que soportan la verdad. No tiene que brillar, no es usted, sino la vida de Cristo en ustedes. Es interesante, pero también invita a ustedes, por si acaso me retraso, dice a Pablo, de que ustedes deben defender la verdad. Baluartes, la verdad, defensores de la verdad. Entonces nosotros tenemos que, no tiene que ser precisamente el obispo, el anciano, el ministro, el diácono, el que defienda la verdad, sino toda la iglesia. De los lobos rapaces y de hermanos perversos que quieran atardar lo más maravilloso que Dios nos ha dado, que es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el misterio de la piedad.
Él se manifestó como hombre, dice el versículo 16. Fue vivificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones y creído en el mundo y recibido en la gloria. Esa es la doctrina que nosotros debemos defender como iglesia del Señor. Tenemos, miren, nosotros aquí en la iglesia de San Cristóbal, conocemos muchas iglesias aquí en Venezuela, que hay hermanos que ya son ancianos, obispos, diáconos, buenos. Creo que falta solamente nombrarlos, pero que ya están haciendo la tarea, el trabajo. Y eso es importante. Termino con esto. Yo voy a los martes a la charla del centro. Y me gusta ver mucho a la parejita de Tamara y María. Porque esa relación es una relación muy bonita entre suegra y nuera. Y cada vez que los veo me acuerdo de Ruth y Noemí. Cuando Ruth dice a Noemí, su pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Pero también me acuerdo mucho cuando las veo a ellas, a Loida, la abuela de Timoteo, y a Eunice, su madre, y cómo llevan a este niño, Alejandro, bien educadito. Y ese es el liderazgo que necesitamos. Entonces, queremos ser líderes, seamos buenos dentro de nuestras familias. Dios bendiga su palabra, hermanos. Oremos. Gracias, Padre, por este bello momento, Padre, por este momento de café con Dios que podemos escuchar tu palabra, Señor. Gracias por mi esposa Iris, que me acompañó, Señor, en este momento, para dar esta humilde enseñanza a tu iglesia reunida en este momento por esta vía, Señor. Que seamos ejemplo, Padre, y que aprendamos de por todas, que hemos de estar siempre con la sana doctrina, Señor, y predicando tu palabra, Padre Santo. Gracias por ello, Padre, gracias por todo lo que están aquí, Señor. Ayúdanos con los enfermos, Señor, y esperamos ser cada día mejor y mejor, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you.